Un saludo amigas, amigos, hermanas, hermanos. La definición es EAO, la evolución espiritual, nuestros prójimos superiores. Entonces, de todas maneras voy a poner el título acá a la refrenda, determinar que estas revelaciones se encuentran descritas en las Sagradas Escrituras. Algunos, y por ejemplo, voy a poner superiores, prójimos superiores, AEO, como una referencia, evolución espiritual. Y para lo cual, entonces hay algunas, como descripción en las Sagradas Escrituras, hay unas fórmulas que nos van a ayudar a las ciencias de las matemáticas para describir estos fenómenos de una forma comprensible, ya que son cambios naturales, cambios globales. De hecho, los 7.000 millones de habitantes, o todos que vibren en frecuencias altas, todos los que lleguen a frecuencias altas van a tener esa evolución de mentes. Entonces, de mentes espirituales, de mentes materiales a mentes orgánicas, materia, energía, dicotomía. Entonces, por favor, siempre confiar y creer en Dios. Entonces, para hacerlo más simple, por así decirlo, entonces, por acá voy a poner, por ejemplo, lados del cuerpo. En lados del cuerpo, siempre, por ejemplo, traten de creer en Dios y confiar en Dios. Creer en Yahweh y confiar en Dios. En función a los lados del cuerpo, por ejemplo, este cambio se tenía que dar alrededor de fechas cercanas a la cuenta 72. Acá voy a poner higuera, la parábola de la higuera, que conjuga libros de las Sagradas Escrituras. Alrededor esta cuenta 72 del 2020. Fundación de Israel, 14 de mayo de 1948. Entonces, existen obviamente dos lados del cuerpo, tanto el lado izquierdo y también el lado derecho. Entonces, algunas definiciones en cuanto a estos detalles. Por acá voy a poner esta evolución tenía que ser de un cuerpo con una mente. Esto es algo más esquemático, ¿ok? Para hacerlo más simple. En un desarrollo de una mente, es decir, la fórmula 3, una mente, el 6 que significa ser, y este cambio tenía que cambiar, por ejemplo, a un desarrollo, el cuerpo, por ejemplo, la mente. Esto es por decirlo didácticamente. Y la fórmula sí es números, los números expresan cosas reales. Dos mentes, y el 6 significa ser. Esta fórmula, que es la fórmula que nos enseña aspectos karmáticos y dharmáticos, y es una fórmula que nos sirve como base matemática para entender estos conceptos. Entonces, hay que recordar que el 2020 a su vez es un año bisiesto. Entonces, dos lados del cuerpo. Por acá tenemos, por ejemplo, aproximadamente el lado izquierdo y derecho. Esto en función de acá voy a poner fórmulas, o voy a poner número de mentes. Que es E1, número de mentes 2. Acá voy a poner, por ejemplo, lados del cuerpo. Para continuar, lados del cuerpo. Entonces, el lado izquierdo. Existen muchas variaciones, tanto corporales en cuerpo, es decir, cuando dirigimos de cuerpo, nos referimos a los hemicerebros, tanto acá la referencia a los globos oculares, del lado izquierdo y el lado derecho.
Y lo mismo, globo ocular izquierdo, globo ocular derecho de referencia. Lado dominante, promedio, si es una mente, naturalmente, y si es diestro, tendría que ser el lado dominante, el hemisferio izquierdo. Correcto, que sería una referencia. La persona está mirando del lado, de frente, entonces si es diestro, entonces el hemisferio dominante sería el lado izquierdo. Entonces, el lado izquierdo del cuerpo, conocido como muchas definiciones, por ejemplo, que es una diferencia en cuanto al lado derecho en muchos conceptos, en muchos aspectos. Por ejemplo, este es el lado, por ejemplo, mencionando, por ejemplo, de lados, y hay que referenciar siempre lados del cuerpo con hemisferios del cuerpo. Recuerden que el hemisferio izquierdo gobierna al cuerpo derecho y viceversa. El hemisferio derecho al cuerpo izquierdo, para que no haya confusiones. Eso es por una morfología natural, porque la energía crea el cuerpo. Entonces, lo siguiente sería los lados del cuerpo. Por ejemplo, ¿cómo sería el lado izquierdo? Correcto. Cuerpos. Es decir, el lado del cuerpo izquierdo sería gobernado por el hemisferio derecho. Correcto. Estamos hablando del cuerpo izquierdo. Entonces, el cuerpo izquierdo. Entonces, una cosa es el cuerpo y otra cosa es el hemisferio cerebral. Hablando del cuerpo izquierdo, que luego lo gobernaría el hemisferio derecho. Correcto. Entonces, el cuerpo izquierdo, psicológicamente como el cielo. Por ejemplo, el lado izquierdo relacionado, por ejemplo, con la afectividad. Más afectividad y con la emoción. Más emoción que con el lado contralateral. Ojo, pueden surgir variaciones en cuanto al género, es decir, el género masculino podría estar en el lado izquierdo y el género femenino podría estar en el cuerpo derecho, es decir, pueden surgir variaciones. Entonces, el lado izquierdo del cuerpo, el medio cuerpo izquierdo, también se relaciona, por ejemplo, con sentimientos a diferencia del cuerpo derecho. Pero para completar, vamos a poner acá, por ejemplo, para hacerlo más esquemático, el derecho, el cuerpo derecho. Entonces ahí vamos, o mejor acá. Entonces el cuerpo derecho acá ponemos afectividad, emoción. Entonces el cuerpo derecho, si es afectividad, emoción, será un poco más lógico. ¿Qué quiere decir? Más relacionado con el trabajo, materia, físico. Acá para que sea un poco más comprensible. De todas maneras, si acá es el cielo, el lado derecho es más psicológicamente más terrenal. Si este es afectiva emoción, este es más lógico, más coherente. Correcto, serían algunas de las diferencias para comenzar. Material por naturaleza y material físico. Correcto. Instintos naturales. Acá también hay instintos naturales, pero más relacionado a la afectividad. Correcto. Entonces, esto es para comenzar. Por ejemplo, el lado izquierdo, por ejemplo, también conocido como el celular
de Dios, por así decirlo, entre comillas. Pero lo voy a dejar sin comillas porque es totalmente real, lo describe las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque es el lado de mayor frecuencia espiritual. Por eso es el verdadero celular de Dios, con el que Dios se comunicó a muchos profetas, pastores, profetas o personas de cualquier denominación para escribir los libros sagrados de las Sagradas Escrituras. Entonces, conciencia, y ahí acá voy a escribir una palabra importante, por ejemplo, intuición y espiritualidad. Correcto. Entonces, eso quiere decir esa destreza que les he definido. Entonces el lado derecho, en la primera dominancia, entonces pues tendrá menor, un poquito menor, o voy a poner frecuencia, un poquito así, por ejemplo, menor frecuencia espiritual. Entonces, ¿qué significa eso? Entonces prácticamente va a carecer de intuición. Este lado derecho tiene intuición, pero este lado izquierdo tiene una intuición demasiado poderosa, tiene el celular de Dios, como está escrito en las Sagradas Escrituras. Entonces, es su lado material, como hemos descrito acá, material. Entonces, siempre algunas diferencias en relación a a lo que les he descrito precedentemente. Además, por ejemplo, a nivel psicológico también el lado izquierdo, como el lado el lado del cuerpo, o sea, este sería el lado cuerpo derecho, más lógico, más coherente, más material, y la contraposición, más de recibir, más de dar. ¿Por qué? Porque de acuerdo a las Sagradas Escrituras existe lo que, más o menos para que existen las Sagradas Escrituras, lo que se definiría aproximadamente como los fenómenos de reencarnaciones. ¿Qué quiere decir los fenómenos de reencarnaciones? La reencarnación es una descripción, una definición descrita en las Sagradas Escrituras. Juan el Bautista, antes de ser Juan el Bautista, fue Elías. Entonces, de acuerdo a las Sagradas Escrituras. Entonces, la reencarnación es un hecho y es real. Entonces, de una mente, esto es el una mente se evoluciona a dos mentes. Entonces, inicialmente, voy a poner acá para que se entienda. Inicialmente, el cuerpo derecho fue el ser una mente. 6, correcto. Entonces, cuando era derecho y se le agrega el lado izquierdo por una evolución natural, entonces sería ya un hemicuerpo derecho y un hemicuerpo izquierdo. Un cerebro, hemisferio cerebral izquierdo y un hemisferio cerebral derecho, ¿correcto? Entonces, si se le agrega un cuerpo izquierdo, entonces aquí estaríamos hablando de cuerpos derecho y izquierdo, entonces ya sería dos mentes. Dos mentes. Mente derecha, por acá voy a poner derecha, izquierda, dos mentes. Estas son las diferencias. Entonces, y ya si quieren le pueden poner género. Puede ser género femenino, género masculino. Listo. Mejor voy a poner género masculino, género femenino, fórmula. Esto sería cuerpo, mente y espíritu. Una solamente.
Luego pasaría a dos mentes, mente derecha, mente izquierda. A nivel energético, siempre recuerden, dicotomía, materia y energía. Entonces, por acá voy a poner una palabra importante, por ejemplo, pero primero antes vamos a definir algunos conceptos que nos hemos precedido. Por ejemplo, recuerden, el lado, el lado izquierdo del cuerpo recibe al lado derecho, que tiene que otorgar, tiene que dar, tiene que actuar, tiene que hacer, tiene que demostrar su suficiencia mental y espiritual para que el lado izquierdo o el cuerpo izquierdo lo reciba. Entonces, eso es más o menos las definiciones que para concordarnos y que nos van a servir, digamos, para estas definiciones. Entonces, entonces, espiritualidad. Voy a poner acá también, como hay más frecuencias espirituales, hay más sentimientos de afectividad positivos de amor en este lado izquierdo, de forma natural, más que en el lado derecho. Pero lógicamente del lado derecho también hay amor, pero también en el lado izquierdo, intuición, espiritualidad, amor, porque es el lado que recibe al lado derecho. Acá también hay amor, pero hay predominancia, más predominancia por lo general en el lado izquierdo, y en el lado derecho también hay amor, también afectividad, pero hay más amor, más sentimientos en el instinto, y también hay afectividad. Entonces, intuición, inspiración, sinónimos de intuición, inspiración. Entonces, de todas maneras, por ejemplo, esos son los criterios, por ejemplo, para que sea más comprensible estos detalles, digamos, estas definiciones. Entonces, a su vez, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, por ejemplo, simple. Como existen estos cambios mentales de una mente a dos mentes, los síntomas o las sintomatologías también pueden expresar algunos conceptos, definiciones mentales y espirituales. Solamente voy a tocar los sentimientos, por ejemplo, de ansiedad, los sentimientos afectivos. Por ejemplo, ¿cuáles son los sentimientos afectivos? Ansiedad, miedo y depresión, etc. Para hacerlo más simple, como simplistamente, o sea, hay que hacer simplificar todo a lo más simple. Si es posible explicarlo de la forma usando cosas simples, vocablos, manzanas, naranja, lo más simple posible para que se pueda entender. Hay que ser de forma simplícita. Entonces, esto es lo que le quería decir. Por ejemplo, si el lado, ya cuando existen las dos mentes, entonces van a haber, por ejemplo, cambios tanto mentales y tanto físicos y corporales, y así como cambios en percepción. La percepción va a ser diferente, así como minimización y como exageración. Es natural, pero va a ser hasta que se acoplen las dos mentes. Por decirlo, inicialmente pues las dos mentes estarán así, una mente así y otra mente así, un poco desacopladas, pero esta mente buscará la acoplación, es decir, buscar el equilibrio, así, ¿correcto? Esto es para ejemplificar un poquito. Entonces, buscarán el equilibrio, ¿por qué? Porque esto está descrito de esta forma. Entonces, también, por ejemplo, esto más o menos como algunas referencias y entender, por ejemplo, que estas variaciones cerebrales, los hermanos superiores tienen 2 a partir de 4, 8, puede ser 16, 32 cerebros que son los hermanos superiores. La Biblia describe que tenemos hermanos que vibran en amor, que nos protegen y que están también inclusive dentro de la Tierra en áreas más allá de la Antártida. Eso describe las Sagradas Escrituras. Entonces, tenemos que entender que las Sagradas Escrituras nos dan estas informaciones para estos tiempos.
correcto. Entonces, por ejemplificar más cosas. Entonces, existen muchos mitos. Hay que entender que los mitos, lógicamente, al ser un mundo, este mundo se encuentra ahorita acá, solamente en una mente. Este mundo actual en el que vivimos no comprende las dos mentes que ya muchos hermanos, sobre todo en América del Sur, porque las profecías decían que estos cambios se iban a dar en mucha población, sobre todo en muchos determinantes descritos en las Sagradas Escrituras. Por lo general se da en todo el mundo. Para los hermanos que tengan de una mente, que tengan frecuencias altas, pasan a dos mentes, pero el requisito es bueno, en mi opinión no debería haber ningún requisito, pero de acuerdo a las Sagradas Escrituras existen requisitos que vibren o que tengan el lado dominante de una mente tenga frecuencias altas o haya hecho un trabajo de reencarnaciones anteriores satisfactorio, es decir, tengan una nota espiritual en azul, en aprobatorio, porque todos en esta vida, antes del cambio del reino de paz y justicia, 2028 promedio, entonces todos hemos tenido reencarnaciones anteriores. Entonces, si hemos hecho un buen trabajo, o por lo menos una nota aprobatoria, o por lo menos una nota aprobatoria con azul, es por ejemplo, eso está escrito en las Sagradas Escrituras. Entonces, si tenemos esa nota en azul, entonces para estos tiempos de cambio, vamos a pasar progresivamente a dos mentes. Lógicamente esto lo podría entender una persona de una sola mente, pero tendría que tener frecuencias altas en amor, por ejemplo, o por lo menos en afectividad, en criterios relacionados. Pero yo les hago una pregunta: si fuera una persona de una mente que vibre en amor, claro que podría comprender estas cosas. Entonces, por eso, porque todas estas cosas se encuentran plasmadas en los libros de las Sagradas Escrituras. Entonces, el detalle es que, por ejemplo, eso se encuentra, pero el detalle es que como hay en el mundo, hay gran población de ateos, entonces, y también cristianos, entonces, lógicamente, la ciencia a veces aparta de la religión, pero la religión es parte integral de todos los conceptos espirituales. Entonces, más que nada la Biblia. Entonces, por eso es que todo esto está descrito en las Sagradas Escrituras. Y ustedes saben, está por más decir que los medios de comunicación, entonces, lógicamente, como todo mundo sabe, entonces los medios de comunicación deberían aportar criterios de este tipo. Pero ya el resto, cada uno pues tiene sus propios conceptos. Volviendo a este punto. Entonces, cuando hay más frecuencia vibratoria en amor, hay más información. Si las personas que dominaran los medios de comunicación tendrían frecuencias altas en amor, estas cosas hace rato hubieran estado en los medios de comunicación, en radio, en televisión, en todo lado. Entonces, por lógica, vemos que la frecuencia vibratoria de las personas que dominan, entonces, ¿cuál sería? Nos hacemos esa pregunta. ¿Por qué estas cosas, porque la Biblia lo escribieron personas inspiradas en Dios con una frecuencia alta para que Dios obre por medio de su espíritu en ellos, en la mente de ellos? Entonces, por lógica, pues entonces, pues tenemos muchos criterios lógicos y muchas matemáticas acá. Entonces, usando las matemáticas, felizmente las matemáticas es una ciencia prácticamente con muchos coautoriales, con muchos autores. Por eso podemos diseñar nuestras propias matemáticas. Y las propias matemáticas que van a ayudarnos a comprender todo esto. Entonces, de todas maneras, entonces simplemente son matemáticas simples que se pueden usar. Claro, lógicamente a criterio de cada persona. Entonces, pero son criterios totalmente lógicos. Ciencia. Las matemáticas son ciencia. Entonces,
Más o menos hemos explicado esto. Esto significa el 6 significa ser, y uno si es la mente, de una mente, la evolución es a dos mentes. Estamos en tiempos bíblicos. Entonces, más o menos para dar alguna referencia en torno a las diferencias, sobre todo mentales, que se encuentran descritas en muchos textos, y simplemente como referencias y resúmenes para entender las diferencias. Y de todas maneras les rogaría, si es que está en su criterio, puedan compartir, puedan difundir. De todas maneras, porque estos criterios ayudan a las personas, y de hecho se encuentran descritos en las Sagradas Escrituras. Si uno lee la Biblia, encuentra en muchos lados. Pero lógicamente entonces uno tiene que de todas maneras compartir esa información con todos. Entonces, hay que entender esto, por ejemplo, significa cuerpo, mente, espíritu. Recuerden, esto se equilibra las mentes, energía, cuerpo. Entonces, traten de compartir, traten de difundir, porque de acuerdo a la Sagrada Biblia, entonces, uno de el autoaprendizaje, esto es autoaprendizaje, el aprendizaje de uno mismo, es lo que va a salvar la humanidad. El autoaprendizaje es lo que va a salvar la humanidad, porque por medio del autoaprendizaje se va a llegar a subir la frecuencia espiritual se supone en todo el mundo, y se va a salvar la humanidad. De esa forma también se va a ayudar a salvar la humanidad, porque esta humanidad, lamentablemente, existe el calendario profético, y más que nada todos sabemos que a nivel mundial suceden cosas que están descritas en las Sagradas Escrituras. Y esos sucesos, por ejemplo, lo hacen como está escrito en las Sagradas Escrituras: un grupo de poder, una élite que está llevando a toda la humanidad al abismo, porque esa élite vibra en frecuencia baja, como está escrito en las Sagradas Escrituras. Los espíritus, se refiere a esto: espíritus de inequidad son los espíritus que vibran en frecuencia baja. Espíritus elevados son espíritus que vibran en frecuencias altas, y felizmente son todos los hermanos de 4 mentes, de 8 mentes, de 16 mentes, y los hermanos que se encuentran en tierras más allá de la Antártida, como está escrito en las Sagradas Escrituras. Entonces, hay que entender de todas maneras que esos conceptos están plasmados en las Sagradas Escrituras, y el autoaprendizaje va a ayudar a salvar a la humanidad. El autoaprendizaje, por eso hay que compartir estos conceptos para ayudar a salvar a la humanidad. Y todo esto está escrito, plasmado en las Sagradas Escrituras. Si uno agarra, por ejemplo, un libro de la Biblia, hay mucha numerología en el Evangelio de Juan, el libro de Daniel, el libro de Números, etc. De hecho, en el libro de Números, vuelvo a decir, por ejemplo, en el libro de Números es un libro que en el primer capítulo se habla de censos, de estadísticas poblacionales. Eso se encuentra descrito en las Sagradas Escrituras. Entonces, si podrían difundir al inglés, por ejemplo, el lugar más tribulado durante estos cambios mundiales va a ser el país de Estados Unidos. Se encuentran en las Escrituras. Si podían difundirlo en inglés, los que sí sabieran inglés o usar un traductor y el inglés, ahí ayudaría mucho a los hermanos de Estados Unidos. Y también compartir y difundir, porque el audio escrito está en las Sagradas Escrituras. Todos somos creación divina. Todos somos creación de Dios, de Yahweh. Tanto nosotros, la evolución de dos mentes, la evolución de las mentes superiores de 4, 6, 8, que está descrito en las Sagradas Escrituras. Entonces, el autoaprendizaje va a ayudar a salvar la humanidad. Eso está también escrito en las Sagradas Escrituras. Entonces, recuerden siempre, estar seguros, tenemos hermanos superiores que vibran en amor, que han ayudado siempre a la humanidad. De hecho, si esta humanidad está aún en pie, es por la ayuda de los hermanos superiores, de mentes más preparadas y de espíritus más elevados, y que vibran en más amor, y que habitan en esta tierra, y que habitan en otros planos, tal y como está descritos en las Sagradas Escrituras. Cuando Dios, Yahweh, creó al hombre,
Yahweh ya había creado antes muchas otras creaciones. Eso se encuentra en el Génesis. Entonces, es decir, ¿existen los extraterrestres? Claro que sí. La Biblia misma dice que sí existen los extraterrestres. Los extraterrestres, claro que sí. Entonces, así como los intraterrestres. Entonces, todo eso está escrito en las Sagradas Escrituras. Entonces siempre a compartir, siempre de todas maneras, simplemente y tratar de aprender estos conceptos porque es necesario. Y, por ejemplo, siempre, por ejemplo, algunas definiciones, por acá le he plasmado algunas cosas, por ejemplo, esto de acá, esta formulita, acuérdense, para ejemplificar un poco. E1 es del número de mentes, E6 del ser. Acuérdense que el hemisferio en una persona que ha nacido con este lado derecho dominante, entonces, que tiene una mente, entonces tiene el lado dominante a nivel del cerebro izquierdo, porque el cerebro izquierdo domina al cuerpo derecho y viceversa, y que somos el lado izquierdo del cuerpo y el lado derecho son totalmente diferentes. Por ejemplo, en todos estos criterios, entonces es algo totalmente real. Está escrito en las Sagradas Escrituras, es algo totalmente real. Así que, gente informada, nadie nos puede engañar. Gente informada tiene la verdad en sus manos, porque está escrito en las Sagradas Escrituras. Por eso, de todas maneras, de una forma simplistamente, entonces trato acá de detallar todos estos conceptos. Y acá, por ejemplo, afectividad, y te acuerdas, también afectividad y amor, o sea, solamente que acá vibran en más amor, en el lado izquierdo. Esas son las definiciones que están descritas en las Sagradas Escrituras. Entonces, más o menos que para que haya quedado un poco claro, ejemplificado, de una forma, por ejemplo, lo más simplistamente, ayudando de las matemáticas. Esto es ciencia, ¿por qué? Porque acá hay matemáticas. ¿Ves? Acá hay matemáticas, acá hay matemáticas. Estos son matemáticas, esto también son matemáticas. Es ejemplificación, esto es una fórmula matemática que tiene una traducción lógica matemática, es ciencia. Es una fórmula que permite ver manejo karmático, dharmático. Si pueden revisar otros videos, acá en otros videos desarrollo esta fórmula. Manejo karmático, dharmático. Hay otra fórmula que es más o menos tiempos. Cuando, que es otra fórmula. Ciencia, matemáticas, que es cuando aproximadamente se van a dar estos cambios. Aproximadamente qué fecha. O qué año de la creación. Otra fórmula matemática. Esta fórmula es n por n más 1 sobre 2 o el conteo de 1 más 2 más 3 que sería igual a 6. Solo esta fórmula se encuentra detallada en otro video. Y la ciencia y las matemáticas también explican estas definiciones que están escritas en las Sagradas Escrituras. Entonces, más o menos, de todas maneras, recuerden que todas estas definiciones son para ayudar a todas las personas de los 7.000 millones de personas que habitan en el mundo, porque todos tienen libre albedrío, todos tienen ese libre albedrío de poder cambiar hacia tener una frecuencia elevada, frecuencia espiritual, que de por sí el lado izquierdo ya lo tiene de por sí elevado. Por eso el lado que recibe, el lado como tiene más frecuencia espiritual, recibe al lado derecho. Entonces, espero que haya quedado de todas maneras algunas definiciones que sirvan. Y siempre pues amigos, amigas, hermanos, hermanas, de todas maneras estas definiciones que les sirvan de todas maneras y pueden compartir, muchas gracias. Entonces, de todas maneras, muchas gracias. De todas maneras, algunas definiciones acerca de estas definiciones. Se usa ciencia, se usa matemática
entender estas definiciones de una forma clara, usando ciencia. Recuerden acá, afectividad. Entonces lo que ya he explicado todo esto, entonces los quiero mucho y de todas maneras estas definiciones, ojalá que hayan quedado todas estas definiciones claras. Les quiero, tengo un profundo cariño, les quiero mucho. También todo se estudia de una forma poco a poco, siempre tratando de siempre tener positivismo, tener optimismo, y lo bueno es que aproximadamente todas estas definiciones son, se pueden entender de una forma clara, de una forma óptima, tratando de ordenarnos y todo bien. Así que saludos cordiales.